Bueno, amigos y amigas freirianos, em, estamos en pos de comenzar la lectura de otro de los libros realmente interesantes de Paulo Freire. Recordemos que esta idea de leer o releer los libros de Paulo Freire tiene que ver con la constatación inicial que habíamos tenido al comenzar este ciclo, que es el año que ha sido el año pasado, en el sentido que hay muchas personas que consideran que Paulo Freire escribió Educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido, no más. Y lo que hemos ido mostrando en este grupo y en los diferentes eventos que hemos tenido, reuniones, es que Paulo Freire escribió muchísimas más obras que solamente Educación como práctica de la libertad o Pedagogía del oprimido. En esa perspectiva hemos ido leyendo varios libros, entre los más creo interesantes está Pedagogía de la pregunta, sin duda uno de los libros más interesantes de Paulo Freire, y que además decíamos, Pedagogía de la pregunta inaugura una otra vía, un otro horizonte, diríamos, de hacer y de reflexionar sobre la educación, y que tiene que ver más bien con lo que Paulo Freire llama los libros hablados, no solamente escritos, sino dialogados con otro u otros colegas, educadores, formadores, etcétera, líderes también, populares, por supuesto. Recientemente hemos leído también Cartas a Cristina, que es una serie de cartas en las que Paulo Freire va comentando aspectos de su vida y de su maduración como educador, como político y como pedagogo. Y ahora quiero invitarles muy cordialmente a todos ustedes, hermanos y hermanas, a que se animen a leer este otro grandioso libro de Paulo Freire que se llama A la sombra de este árbol. Este es un libro que, diríamos, transita entre memorias de Paulo Freire, y por eso decía que tiene relación con Cartas a Cristina, pero no es precisamente un relato autobiográfico, a diferencia de Cartas a Cristina, sino más bien una serie de reflexiones que ha ido generando Paulo Freire a lo largo de su vida como educador y como político, reitero, esta dimensión política y pedagógica es central, estructural en toda la obra de Paulo Freire, por supuesto entendiendo la política no como política sectaria o partidaria, que eso está muy lejos de Paulo Freire, sino más bien como la política entendida casi en el sentido, diríamos, aunque Paulo Freire no lo cita, pero en el sentido Foucaultiano, es decir, la política entendida como la cuestión del poder, el ejercicio del poder, el poder dominante, la liberación, la emancipación, que todo esto tiene que ver con la compleja trama del poder. Ese es el ámbito político de Paulo Freire. Y por supuesto que no hay ni puede haber educación que se pueda sustraer del ámbito del poder, sea del poder dominante o sea de las vías de emancipación, descolonización, liberación, etc. Por eso es que lo político y lo pedagógico van continuamente juntos en toda la obra y el pensamiento y la vida de Paulo Freire. A la sombra de este árbol tiene que ver justamente con esta dimensión estructural, en la que en capítulos cortos, muy bien escritos, agradablemente escritos, además, no solo muy bien en el sentido de una literacidad, diríamos, correcta, etcétera, que obviamente lo es, sino además dicho en un tono, yo diría, hasta familiar. Es decir, Paulo Freire en este libro pareciera estar contándonos, comentándonos familiarmente sus convicciones más profundas. Y en torno sobre todo, y creo que esto es lo más rico de este libro, hay muchos ámbitos muy ricos en este libro, pero uno de los ámbitos que a mí particularmente me llama la atención y me gusta de este libro de Paulo Freire es la superación de las antinomias. Antinomias, cuestiones antagónicas, opuestas, diríamos, ¿no es cierto? Digamos, una de las más importantes, la mente o la razón y el cuerpo, que históricamente en el pensamiento eurocéntrico y en todo el pensamiento occidental siempre van separados.
la dimensión corporal, material del ser humano y la dimensión mental o espiritual o cognitiva o cognoscitiva o racional, el nombre que le demos, ¿sí? Son dos ámbitos que normalmente han ido de manera separada. Paulo Freire, de una manera muy lúcida y muy didáctica, además, nos indica la necesidad de integrar o reintegrar estas dimensiones básicas de todo ser humano, la razón y la corporalidad. Este es un ámbito, un ejemplo de esta superación de las dicotomías, ¿sí? Otro ámbito importantísimo, y solo voy a señalar tres para animarles a leer este grandioso libro, ustedes van a encontrar muchísimas otras, prácticamente cada capítulo está dedicado a una antinomia y a las formas y vías educativas, pedagógicas y políticas de superación de esas antinomias. Pero para nuestra labor educativa y como educadores, formadores, etcétera, un otro ámbito importantísimo de este libro, que está en la primera parte, tiene que ver con cómo nos situamos, cómo percibimos la realidad educativa, social, política, cultural, etc. E igualmente, como ustedes saben, ahí hay un pensamiento dominante, tradicional, diríamos, ¿verdad? Que va a suponer que no es mucho lo que se pueda cambiar, incluso en la perspectiva de Bourdieu, digamos, ¿no es cierto?, en este libro de la reproducción o el propio Althusser, etcétera, ¿no? La educación como una mera reproducción de las condiciones materiales de la dominación, etcétera, ¿no? Capitalistas, por supuesto. Esa es una tendencia muy fuerte, ¿no? Y por otra parte, digamos, ya desde el viejo Rousseau, esta perspectiva de que la educación lo puede cambiar todo. Paulo Freire obviamente no está ni en el ámbito pragmático, menos neoliberal, pero tampoco en las actitudes o posiciones ilusorias, diríamos, ¿sí? De que la educación lo puede todo. No. Entiende de una manera, ahí diríamos marxista en el sentido correcto del término, es decir, de una manera dialéctica, la relación y contradicción entre las condiciones dadas de una realidad material, social, política, económica, cultural, y la necesidad y posibilidad casi en una perspectiva gramsciana, de cambiar, de transformar esa realidad dominante. Entonces, la educación, como bien diría el propio Gramsci, se sitúa en el ámbito de la conflictividad social, económica, política. Y por tanto, la necesidad siempre nos va a decir una y varias veces Paulo Freire de no acomodarnos a la realidad, no resignarnos frente a la realidad, no cultivar un espíritu fatalista o trágicamente fatalista de la realidad, sino más bien ver siempre las posibilidades, las opciones de transformarla. Ahora, aquí otra antinomia que trabaja Paulo Freire de manera muy interesante, y con esto cierro, es obviamente la relación individuo-sociedad. Aquí, por supuesto, no valen los esfuerzos individuales, por más heroicos que sean. Esto ya lo dijo también el comandante Guevara, ¿no es cierto? Necesariamente es en un ámbito comunitario. ¿Sí? No estamos pensando en grandes masas, diríamos, ¿sí? Como la toma del Palacio de Invierno en la ex Unión Soviética, digamos, no. Pero sí que los esfuerzos son de carácter comunitario, societario, no estatal, ojo, societario. Es decir, siempre en relación con los demás. Es una relación de conflicto, de diálogo, de alianza, pero siempre en un sentido comunitario. El ser humano, nos va a decir Paulo Freire, también de varias maneras y en varias ocasiones, se reconoce como un ser inacabado y cuya realización y plenitud y planificación es siempre en relación con los demás. Recordemos el famoso aforismo de Paulo Freire: nadie educa a nadie, nadie se educa solo, nos educamos en comunidad, mediados por la experiencia de la realidad. Esta es otra antinomia entonces que nos muestra la superación dialéctica, diríamos de una manera muy rica, muy lúcida, Paulo Freire, relación individuo-sociedad. Y finalmente, iba a decir tres, pero permítanme un añadido rápido, porque además esto tiene que ver con una realidad actual, muy actual, la relación entre varones y mujeres. El patriarcado, el androcentrismo, el machismo, la violencia machista, el feminicidio actual, tan criminal que vivimos en la sociedad actual en Bolivia y en el mundo entero, nos tiene que llamar a reflexionar sobre este ámbito tan importante, tan estratégico para la convivencia social, humana, etc. La relación de género, la relación entre varones y mujeres.
que históricamente, al menos desde hace 5.000 años, nos dicen las mujeres kurdas, desde el declive del neolítico, que es que se ha impuesto la dominación masculina por sobre las mujeres y cuyas consecuencias, reitero, las estamos viviendo y sufriendo dramáticamente en la actualidad. Paulo Freire ahí establece una relación realmente brillante, más allá de un feminismo, digamos, vulgar, sino en la necesidad humana de la complementariedad entre varones y mujeres. No superiores ni inferiores, no se trata tampoco de voltear la tortilla, que ahora sean las mujeres las que dominen, sino la necesidad de establecer relaciones dialécticas y dialógicas entre varones y mujeres. Este es uno de los capítulos más brillantes de este libro de Paulo Freire, A la sombra de este árbol. Y un último detalle, ¿por qué el título A la sombra de este árbol? Tiene que ver con los recuerdos que tiene Paulo Freire de cómo él prefería meditar, diríamos ahora, descansar también, o quizás simplemente contemplar bajo la sombra de un árbol en su casa en el nordeste, cuando él era niño, en el nordeste del Brasil, en Recife, Pernambuco. Y es interesante la relación que establece Paulo Freire entre ese árbol, esos árboles en realidad, no solo era uno, los que conocen el nordeste del Brasil saben que es una zona desértica, pero al mismo tiempo también con oasis, diríamos así, de árboles, ¿no? Desértica no es la palabra, es una zona afectada por la sequía, el nordeste brasileño. Bien, pero en la casa de Paulo Freire, cuando él era niño, había árboles y él se sentaba bajo la sombra de un árbol y hay una elegía, diríamos así, en este libro de Paulo Freire acerca de la necesidad de la sombra que nos dan los árboles. Y por tanto, de manera casi indirecta, diríamos, reivindica también la necesidad de preservar la humedad y la sombra de los árboles y los árboles, por tanto. Y finalmente relaciona esto con la biblioteca, es decir, de cómo son ámbitos que en su niñez él se refugiaba, diríamos, bajo la sombra de un árbol y cuando él era adulto, ese lugar de refugio, de encuentro y de reencuentro, de reflexión, es la biblioteca. Pero reitero una y otra vez, no solo en un sentido individual o individualista, sino más bien desde el ámbito familiar, desde el ámbito comunitario, etcétera, esta relación y reencuentro con uno mismo. Bien, estas son algunas de las temáticas interesantísimas que trata Paulo Freire en este libro y que, reitero, está escrito en un tono muy, muy afectuoso, muy familiar, muy rico. De verdad que a mí me fascina bueno, toda la obra de Paulo Freire es fascinante, pero en particular este libro, A la sombra de este árbol, es en verdad fascinante. Muchas gracias.